Si el aplauso para Cristo, déselo fuerte a Él. Aleluya. Y a su nombre, al nombre de Cristo, a Él sea toda la gloria, toda la honra, el único merecedor de alabanza. Que Dios los bendiga más. Primero y sobre todo le doy gracias a Dios por este privilegio, amado hermano. Privilegio de poder compartir palabra. No cualquier palabra, sino la palabra que da vida. Y hoy, cada uno de nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, somos testigos de esta palabra. No podemos negar eso. La palabra dice, el que tiene al Hijo tiene el testimonio. ¿El testimonio de qué? De que Él vino. Él murió, resucitó y ha prometido que aquel que creyera en su nombre, ¿verdad?, iba a tener vida y la tener en abundancia. Oh, gloria a Dios. A Dios sea la gloria. Pero todavía falta en el cuerpo de Cristo, porque todavía estamos aquí, todavía hay un trabajo que hacer. Y por eso hoy yo quiero entrar en profundidad y leer Mateo capítulo 13. Una palabra tan conocida, yo sé que muchos lo han leído, muchos lo entienden, otros no. Por eso hoy Dios ha puesto esta palabra en mi corazón para desarrollarla y que cada uno podemos salir de este lugar sabiendo dónde está cayendo la semilla. Mateo capítulo 13. Vamos a considerar los versículos 1 al 9 y después vamos a brincar al versículo 18 y adelante. Si no tienen Biblia, está en la pantalla, me pueden seguir. La palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Brincan conmigo, por favor, al versículo 18. Aquí donde Jesucristo explica lo que es la parábola del sembrador. Dice: oíd, pues, vosotros, la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o sea, el diablo, el enemigo, y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y junto al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos
Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, que entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. A Dios sea la gloria. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Dios mío, no te pide que me quites, sino que me uses como un vaso de barro útil para tu gloria. Que cada palabra que sale de mi boca sea para edificación, que sea para restauración, que sea, Dios mío, dándolo a aquel que necesita ánimo, Dios amado. Que sea para sacudimiento de las rodillas polarizadas. Y todo, Dios mío, yo te pido que todo que quiere venir en contra de esto, Dios mío, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre, en cual toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de señores. Que hoy tu palabra, Dios mío, cae en corazones sedientos y hambre por justicia. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si el aplauso para Cristo se le pueden dar más fuerte a Él, a Él sea toda gloria. Alabado Jesús. Quiero hablar con el tema titulado La semilla y 4 suelos. En lo que nosotros vamos de leer, estamos hablando de que hay 4 suelos, pero hay una semilla. Y no sé si usted una vez se ha preguntado el propósito de las parábolas. En este contexto del libro de Mateo, capítulo 13, versículo 10, Jesucristo aquí hablando a sus discípulos, le da esa respuesta. Mateo capítulo 13, versículo 10. Dice, entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, Jesucristo respondiendo, dice, porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no lo es dado. ¿De quién está hablando Jesucristo aquí? Aquellos no lo es dado. Aquellos que quisieron venir en contra, oponerse del mensaje de Jesucristo, estaba diciendo. Porque si vamos al capítulo de Mateo, capítulo 12, ahí encontramos Jesucristo enfrentándose con los fariseos. Es aquellos que se querían venir en contra de lo que Jesucristo estaba enseñando. Mateo capítulo 12, versículo 1 comienza, dice que Jesucristo en el día de reposo. En aquel día iba Jesús por los sembrados, en un día de reposo. Y los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y comer. Viendo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito de hacer en el día de reposo. Pero les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en él la casa de Dios y comió los panes de la proposición y no les era lícito comer ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley
como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan en el día de reposo y son sin culpa, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaráis a los inocentes, porque el Hijo de Hombre es Señor del día de reposo. Oiga esto, el maestro enseñando algo, pero estos fariseos, como se creían sabios, creían que lo sabían todo, querían venir en contra de Dios, porque no aceptaron que Él era el Mesías, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que Él iba a venir a morir y salvar al mundo, de la manera que Él había nacido en humildad en un pesebre, porque aquellos esperaban un gran rey, un conquistador, alguien valiente, como la palabra lo habla acerca de Saúl, ¿verdad? La palabra habla que Saúl era un hombre grande, fuerte, que era el primer rey que ellos estaban pidiendo. Entonces, esto es lo que ellos quisieron. Pero, como todavía Jesucristo, como dice la palabra, es el Señor del día de reposo, Él siguió haciendo lo que el Padre le mandó hacer, y era pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, resucitar a los muertos, porque Él es el hombre, Él es el Señor del día de reposo. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. Jesucristo sigue sanando, dice. Pasando de ahí, vino a las sinagogas de ellos. Y aquí, uno que tenía seca la mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tiene una oveja, y si éste cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale a un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, Jesucristo le dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él, a extenderlo, y le fue restaurada, sanada como la otra. Y salieron los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Siguieron a aquellos malvados planeando, tratando de oponerse en lo que Jesucristo estaba haciendo. Brinca conmigo, versículo 22, Mateo 12, 22. Jesucristo hace otro milagro en el día de reposo. ¿Estamos ahí? Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, a oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Ahora le está acusando a Jesucristo, que es el príncipe de los demonios, que es el endemoniado, echado fuera otros demonios. Pero Jesucristo aquí le da una advertencia a ellos contra algo que cada uno debemos tener cuidado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El versículo 31 de ese mismo capítulo, por favor. Mateo 12, 31. El pecado imperdonable. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.
a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Hasta este punto, nuestro Señor había enseñado en lenguajes claros, hasta ahora. Pero al ver la posición de su mensaje, comenzó a enseñar en parábolas y hablar acerca del reino de Dios. Hizo esto para impedir que ellos que quisieron venir en contra de él y su mensaje, que querían torsionar sus palabras y usarlas contra ellas. Porque una parábola es un dicho que enseña una verdad espiritual usando una ilustración terrena. Entonces su objeto al hacer todo esto era ocultar la verdad de aquellos que querían burlarse, los fariseos, que pensaban que eran sabios, pero eran muy insensatos. Y revelar los misterios a aquellos que tenían hambre, que tenían sed de justicia, que tenía interés, el deseo de seguir a Jesucristo. Entonces, si volvemos, ¿verdad?, a Mateo capítulo 13, versículo 10, ahí está la grande bienaventuranza por cada persona que ha confesado con su boca que Jesucristo es el Señor y que ha creído en su corazón. En nosotros nos fue dado esa responsabilidad. Gloria a Dios. ¿Cuántos me entienden hoy? Pero si comenzamos a leer otra vez, ¿verdad? Mateo capítulo 13, versículo 10. Dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no lo es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Gloria a Dios. Es a nosotros que nos fue dado los misterios en saber lo que es el reino de los cielos. Aquellos que yo acabo de decir que tienen el interés de crecer. Pero aquí dice, porque a vosotros le es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. El 12 dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará. ¿Tener qué? ¿Alguien sabe? Bueno, si leemos otra vez, dice, porque a vosotros lo es dado conocer los misterios. Él está hablando acerca de la revelación ahí. Es a nosotros que ha sido revelado los reinos de los cielos. Por eso aquel que tiene el interés para crecer, se le dará más revelación. Más bendiciones de la palabra de Dios. Pero aquellos que no tienen nada, lo poco que tienen les será quitado. Y aquí es donde yo quiero entrar lo que es los cuatro suelos de lo que vamos a leer. Porque nosotros somos el sembrador. Porque a partir de este mensaje yo quiero que nosotros entendamos cómo obra la palabra de Dios en los corazones, cómo preparar su corazón para que sea suelo propicio para la palabra de Dios, con el fin de salir como el sembrador y plantar la semilla del evangelio. O sea, en otras palabras, dar por gracia de lo que por gracia hemos recibido. El que tiene el Hijo de Dios tiene el testimonio. Lo que Cristo ha hecho por ti. Que Él en verdad es verdad. Él es la vida. Él es el único camino. El testimonio. Pero ¿sabe algo?
que mientras yo leía esta palabra, lo que el Espíritu Santo me estaba convenciendo y de la manera que me habló, porque Jesucristo, Él no vino a ocultar estas revelaciones. Él vino a morir por cada uno, el mundo entero, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Entonces, la pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿quiere el Señor ocultar su palabra de la gente? En ninguna manera. Mientras yo leía esta palabra, yo dije, wow, que es verdad lo que Cristo dijo, que mucho es la mies, pero pocos los obreros. Hay muchos hoy en día en el pueblo de Dios que todavía no entienden los misterios del reino de los cielos. Y si nosotros no entendemos lo que no ha sido revelado, lo que no ha sido dado por gracia, ¿cómo podemos nosotros dar por gracia de lo que por gracia hemos recibido? Entonces, la respuesta no es no. Él pues, de acuerdo, ¿verdad? Lucas 4:18, por favor. Jesús aquí, ¿verdad? Profesando el cumplimiento de una profecía. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad los oprimidos. Él vino para salvar la humanidad entera. Aleluya. Pero su propósito de venir era demostrar la necesidad de un genuino arrepentimiento. Juan capítulo 17:8. Jesucristo dice esto. Por las palabras que me diste, les he dado. Y ellos la recibieron. Y le han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Jesucristo hablando con sus discípulos, no con el Padre, perdón. Cristo hablando con el Padre, dando testimonio de lo que Él dio a los discípulos. Lo que nos fue reservado para nosotros, amados hermanos. De manera que en lugar de percibir aquí un gesto de exclusión y mala voluntad hacia los inconversos, nosotros debemos tomar las declaraciones del Maestro como un llamado urgente a la conversión y renovación espiritual a fin de que pudieran entender los misterios de los reinos de los cielos. Por eso hoy vamos a entrar a lo que es los cuatro suelos. Uno de los cuadros bíblicos más famosos e informativos del Nuevo Testamento son las parábolas del sembrador. La podemos encontrar en el libro de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8. Cada uno de esos capítulos del Evangelio habla acerca de lo que es el sembrador, y el propósito y de la manera que fue enviado. Pero hay muchos que hablan de esto y le dicen que son los cuatro suelos. Cualquiera de los dos están bien. Entonces, estos cuatro suelos, por cuanto se refiere a los elementos que causan los cambios y las diferencias en el propósito de la siembra. La semilla, el sembrador y el método son exactamente iguales. La diferencia en la producción del fruto se debe en las distintas clases de terreno en que se realiza la siembra. Entonces, en otras palabras, nosotros somos los sembradores y cuando salimos a predicar o hablar con alguien acerca de la palabra de Dios, esa palabra que va a ser enviado va a llegar a un lugar, cuatro suelos. Pero es a nosotros que tenemos que entender dónde está cayendo estos cuatro semillas. Entonces, si van conmigo otra vez, Mateo capítulo 13, versículo 18. Aquí
comenzamos a hablar acerca de lo que es la semilla. Dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador, la parábola, perdón, del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, la evangelización consiste en sembrar la semilla espiritual de la palabra de Dios. La preparación de terreno, la colación de la semilla, el periodo de germinación, la aparición de una nueva planta, el tiempo de crecimiento y la fructificación. Esta parábola pues presenta una lección fácil de entender, pero muy clara para su adaptación. Lo que Jesucristo nos está explicando aquí, ¿verdad? Porque a nosotros fue revelado los misterios, pero es fácil entender que aquellos que no reciben la palabra de Dios son aquellos que no entienden, que tienen un corazón endurecido hacia la palabra de Dios, y cuando nosotros nos acercamos a ellos, le hablamos, lo rechazan. No es que lo rechazan, pero quizás el enemigo viene, como dice la palabra, y lo arrebata. Lo que fue plantado. Esa palabra de vida que usted quiere dar a un vecino, o sea familia, o sea alguien con cual usted está trabajando juntos. Entonces nosotros somos el sembrador. El sembrador puede ser cualquier creyente, aquel que ha nacido de nuevos. Gloria a Dios. Pero como nosotros, ¿verdad?, podemos poseer la semilla, la palabra dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. La posición de la semilla es el proceso de la revelación implantada en el corazón del creyente. Estamos dando por gracia de lo que por gracia hemos recibido aquí. Posee la semilla que él tiene un conocimiento práctico y organizado de la palabra de Dios y sabe cómo cultivar en los corazones. Estos 4 suelos tipifican corazones. Hay corazones que han sido endurecidos por un mal testimonio. El otro día yo hablé con alguien. Desafortunadamente, él me comenzó a hablar acerca de su testimonio, de la manera que él llegó a los caminos de Cristo. Pero cuando llegó aquí, Dios lo transformó de una manera tan maravillosa. Comenzó a predicar, pero llegó a tener una contienda con un ministro de la iglesia, y por esa causa no solamente se fue de la iglesia, pero también salió de los caminos de Cristo. Y yo me comencé a pensar y meditar en esto. Mientras yo oraba por él, el Espíritu me estaba revelando algo sobre lo que dice la palabra. Que cuando Jesucristo habló en el libro de Mateo 7, capítulo 7, yo creo que el versículo 25 adelante, nos habla acerca de 2 fundamentos que el creyente tiene que tener. Bueno, 2 fundamentos que son, pero hay uno que el creyente tiene que tener. Y tiene que tener su casa fundada sobre la roca, lo que es Jesucristo. Que cuando vienen los tormentos, las cosas que quieren destruir la casa, no caerá. ¿Por qué? Porque está fundada sobre Jesucristo. Es Jesucristo. Él tenía que tener sus ojos puestos en Jesucristo. Pero desafortunadamente llegó a ese momento que él decidió apartarse por completamente. Llegó a tener un corazón endurecido. Bendito sea Dios. Pero seguimos leyendo aquí. El Mateo capítulo 13, 20 dice, el que fue sembrado en predegales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ay, ¿cuántos de nosotros, cuando hemos reconciliado nuestra vida con Cristo, hemos sentido ese gozo, ese deseo para seguir creciendo y ver cómo Dios nos va a usar a cada uno de nosotros? De que en un momento estábamos sin esperanza, no sabíamos cómo la cosa iba a mejorar, pero había una esperanza que sí iban a mejorar, y solamente siguiendo el maestro. Fue
sembrado en pedregales, que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. No había profundidad de esta semilla que fue sembrado, porque dice, sino que es corta duración, porque al venir la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, tropezó. Y yo comencé a pensar en este testimonio que me dio este hombre. Esta palabra que fue sembrado, pero con gozo, ¿verdad? Es aquí. Porque recibió gozo, estaba contento, tenía esperanza que sí era salvo. Y todavía puede ser salvo si el Señor le plazca traerle a él, sea con amor o por dolor, para que lo traiga, ¿verdad? Pero como no tenía raíz, como no tenía profundidad, como no tenía como el interés de seguir creciendo, porque la única manera que nosotros podemos seguir perseverando en la fe es a través de Cristo. Intimidad con Él, teniendo el deseo de crecer, sea en la palabra, para que nosotros podamos conversar con Él en oración y llegar a conocer lo que es el Espíritu Santo, el mejor regalo que hemos recibido, el que ha llegado para llevarnos a toda verdad. Eso fue lo que Jesucristo dijo. A Dios sea la gloria. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, la ahogan la piedra y le hacen infructuosa. Entonces, yo me imagino que esta persona que llega a Cristo, ¿verdad? Con todas estas cosas, quiere ser salvo, porque el que viene a Cristo tiene que saber que solamente a través de Él es la salvación. Eso es el primero. Pero también de la manera que estamos buscando, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros estamos trabajando, somos obreros. Según Juan capítulo 6, versículo 27, Jesucristo nos da una encomienda en lo que nosotros debemos hacer. Juan capítulo 6, 27. Él comienza diciendo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló Dios el Padre. Entonces, todos los que estamos aquí somos obreros, pero la diferencia es por cuál estamos trabajando. ¿Dónde está o dónde le estamos dando el primer lugar en nuestros corazones? Si es a Dios o si es los placeres, los afanes de este mundo que queremos prosperar. Y no estoy diciendo que Dios no quiere que nadie prospere. Claro que sí. Dios nos ha prometido a nosotros que Él iba a suplir nuestra necesidad. Y según Mateo capítulo 6, versículo 33, cuando Él dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas están hablando Jesucristo? Habían tres cosas que yo creo en el versículo 25 y adelante, Él comienza a decirnos a nosotros el afán, la preocupación de la cosa que las personas a veces se afanan. Mateo 6, 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Pero nos dice algo tan profundo aquí, mira. Mirad las aves del cielo, que no siembran, que ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y no sé cuántos van a creer esta última parte cuando Él dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a vuestra estatura un codo? Por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni un Salomón,
con toda su gloria se vistió así como de ellos. Y se le ría el campo que es hoy y mañana es hecha en el horno. Dios le viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Este maestro habla fuerte a veces. Dice, no afanéis, pues diciendo, que comemos o beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas las cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Aleluya! Poniendo nuestra fe, la cosa que hemos de pedir en la mano de Jesucristo. El mejor lugar donde las cosas pueden estar, amados hermanos. Pero todo esto requiere una pequeña palabra que hace grandes milagros, que es fe. Y Jesucristo habló de esta fe como un granito de mostaza, un granito que es más pequeño de un granito de arroz. Imagínate eso. Esa fe es que Jesucristo está buscando de los obreros, para que trabajamos para su reino, para que llegamos a tener un interés profundo de la palabra, tener esa revelación, comenzar a dar gracia, por gracia de lo que por gracia hemos recibido. Porque cada uno que estamos aquí, entiendan algo, no somos tapafalta. Cada uno que es un miembro del cuerpo de Jesucristo vale algo en los ojos de Dios. No importa si el hermano, aquel que te tiene que tener en bajo estima, ¿qué es lo que Dios dice de ti? ¿Cómo Dios te llamó a ti a sus pies? ¿Cómo Él te está usando ahora mismo? Cada uno de nosotros tenemos una función, pero es a nosotros que le fue dado los misterios. Es a nosotros que requiere que nosotros nos esforzamos para entrar a este reino de Dios. No solamente conformarnos, no solamente ser satisfecho que Cristo vino, murió, sí lo hemos aceptado como Salvador, pero es esforzarnos a seguir creciendo en Él. Ese don que Él ha dado a cada uno de nosotros, debemos usarlo de gran manera, debemos buscarlo primero, ¿verdad? Los dones que son útiles para la iglesia. Pero hoy en día hay falta de interés, hay falta de fe en mucho del pueblo de Dios, le falta mucho conocimiento. El profeta, yo creo, si no estoy equivocado, Oseas dijo que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. La ignorancia es una cosa terrible, amados hermanos. Pero cuando nosotros le hemos recibido a Cristo y nos fue dado un misterio, lo que es la revelación del reino de los cielos, ¿cómo no nosotros vamos a aprovechar esta bendición? A seguir creciendo, ser sal y luz en esta tierra. Pero como Dios es un caballero que no fuerza a nadie, ¿verdad? La palabra dice que Él está a la puerta y Él llama. Y el que quiere venir, que entra por esa puerta. Pero el que no entra, ¿verdad? Tendrá su, castigo. O tendrá, ¿verdad? Su respuesta, lo que va a suceder con él más tarde. Pero aquel que ha entrado por esa puerta, que ha abierto su corazón a Jesucristo, es a nosotros nos fue dado esta revelación. Es para nosotros, ¿verdad? Para esforzarnos más, seguir creciendo y dando por gracia de lo que por gracia hemos recibido. Me salí del tema un poco, pero vamos a entrar otra vez. Entonces, la siembra de la palabra no se debe ser superficial. La palabra de Dios es como la semilla. 3 razones existen para que esta semilla hace germinar en los corazones de la persona. La semilla tiene vida en sí misma. La semilla es la palabra de Dios, que es las buenas nuevas. La semilla tiene vida en sí misma. Así, la palabra de Dios tiene todo poder, todo espíritu, sabiduría, consolación, exhortación, como es la obra directa de Dios, que es autosuficiente para cumplir su
promesas. Es a través de la palabra de Dios que recibimos todas estas cosas, con la fe. Entonces dice, los suelos son los corazones. El segundo factor de importancia para que la semilla sea eficaz en la tierra, el versículo que hemos leído, que es Mateo capítulo 13, versículo 19. Aquí. El corazón dice, Jesús explicó a sus discípulos que junto al camino son las que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es el endurecimiento espiritual. El terreno endurecido del camino ilustra el impermeable capa que cubre el corazón pecaminoso. La naturaleza humana ha sido endurecida por el pecado, la malicia, la indiferencia, la duda, la falta de fe. Pero Dios, como es tan poderoso, Él ha prometido algo en el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que tiene que ver con el corazón. Ezequiel 36, versículo 26. Jesucristo aquí prometiendo algo que quitará de vosotros. Dice, os dará nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os dará un corazón de carne. ¡Aleluya! Gloria a Dios. A Dios sea la gloria. Como sembradores, nuestro ruego al Señor debe ser que Él haga el milagro en cada corazón, que sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Que antes que nosotros vamos a salir o cualquier momento, podemos presentar aquí a personas por lo cual Dios ha puesto en nuestro corazón o en nuestro camino, que el Espíritu Santo toque aquí a corazón, que cuando nosotros les vamos a hablar acerca de las buenas nuevas, esa semilla puede germinar y caer en buena tierra para que pueda dar fruto para la gloria del Señor. Bendito sea Dios. Entonces, seguimos leyendo aquí. Estábamos en Mateo 13 y vamos a leer el versículo. Vamos a leer otra vez versículo 20, que dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Bendito Dios. Dice, la experiencia espiritual es las personas que reciben la palabra con gozo. Nosotros, cuando vamos a predicar la palabra, celebramos con aquellos que han aceptado a Cristo, que han en verdad tenido un genuino arrepentimiento y de hecho que han nacido de nuevo. Incluso le traemos a la iglesia, a veces se bautiza y ya se puede, y hasta esto puede formalmente comenzar a congregarse y ser parte del cuerpo de Jesucristo. Esa hermosa canción que siempre cantamos cuando hay un nuevo creyente. ¿Se la saben? Hay un nombre nuevo en la escuela. No lo vamos a cantar, pero es una canción tan hermosa. Porque cada uno de nosotros, si todavía no han experimentado esa canción o no le han cantado, bueno, hoy es tu día. Hoy es el día de la salvación. Donde hay vida, hay esperanza. Pero ese gozo que sentimos sabiendo que cuando alguien se arrepienta, hay fiesta en los cielos. Hay ángeles uniéndose a nuestra alabanza, a nuestro coro, cantando con nosotros. Que hemos ganado una alma. Y qué gozo que sentimos cuando una persona en verdad se convierta. Pero sin embargo, por no internarse en conocer a fondo, crecer más en la palabra, el reina se ha convertido para ver que los afanes que no tenía raíz, muchas veces esta persona necesita ayuda, pero no es culpa de la congregación por la pérdida de la cosecha, sino de la manera que recibió la palabra. Entonces, no es la culpa del obrero, aquel que está plantando la semilla, porque él está haciendo su trabajo. Es aquel
que ha recibido la semilla, pero no le dio interés para seguir creciendo. Porque a veces hay cosas que nos suceden en el camino, que nos está diciendo estas parábolas, que nos quieren apartar de Dios. No sé si ustedes todavía no se han dado cuenta, pero de los 4 caminos ya tenemos 3 que hay obstáculos que nos quieren hacer tropezar. Pero hay uno, amado hermano, que yo deseo que sea para cada uno que está aquí en esta noche, que es el versículo 23, Mateo 13, 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Y no solamente oye, entiende la palabra. Y cuando entendemos la palabra podemos comenzar a dar fruto. Podemos ver los cambios por medio de la palabra, como el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, nos está cambiando. Podemos dar testimonio que Jesucristo es verdad. Gloria a Dios. Y produce a los 100, a los 60 y a los 30 por uno. Gloria a Dios. El Señor quiere que el fruto del Espíritu sea abundante y permanezca. Una gran parte de la semilla cae en buena tierra. A veces nosotros nos desalentamos al ver que la gente rechaza la palabra o no permanece en ella, pero viéndola bien, muchos llegan a dar fruto, aunque no lo vemos inmediatamente. Yo quiero comentar una historia que leí un día acerca de la manera como obra Dios y de la manera como Él nos usa al sembrador y de lo que a veces pasa en el camino cuando nosotros plantamos la semilla y nos desalentamos y las cosas que podemos enfrentar en los momentos, pero para la gloria de Dios, Él nunca llega tarde. Dice así la historia. Se cuenta de un predicador que después de un largo y esforzado ministerio evangelístico no vio resultados, se desanimó, por lo que se desalentó y dejó de predicar. Años más tarde, caminando por una calle principal de la ciudad, vio una enorme carpa llena de gente en un gran servicio de evangelización y de avivamiento. Un hombre que predicado por muchos años, pero nunca vio fruto con sus ojos de alguien que se convirtió y fue usado por Dios en gran manera. Por eso se apartó. Pero un día dice que él caminando por ahí vio una carpa llena de gente en gran servicio de la evangelización y avivamiento. Entonces el anciano entró y se sentó a la última fila de bancas, más para añorar su pasado que pasar a escuchar el sermón. Él quería, ¿verdad?, sentirse mejor, en unas palabras, su conciencia. Por eso él decidió sentarse ahí, pero no para oír la palabra de Dios. Pero oiga esto, por su sorpresa, miren lo que hizo Dios. ¿Cuál sería su sorpresa al notar que el predicador hizo un paréntesis en su exposición, se dirigió a él, lo tomó del brazo y lo llevó a la plataforma? Entonces, cuando él llegó a esta carpa, ¿verdad? Estaba sentado, vino con el propósito de oír una palabra para que la que había, ¿verdad?, sentirse mejor en su conciencia, pero él no sabía que el ministro de ese día lo iba a llamar. Y mira lo que hizo el ministro con este hombre. Acto seguido, el evangelista se dirigió con concurrencia y le dijo: señores, este hombre que ven a mi lado es mi padre espiritual. ¿Pero cómo? La última noche de la campaña que él condujo en este mismo sitio, yo rendí mi vida al Señor, pero no tuve el valor para pasar al frente cuando Él hizo el llamamiento al altar. ¿Están oyendo esto? El hombre que se desanimó por no ver los frutos de su ministerio, un día caminando apartado ahí en el camino, vio una carpa, entró y vio un ministro de la cual él había predicado. Pero como él no vio, como no tenía fe en ese momento, se apartó. Pero se dio cuenta ese día
de sus frutos, que lo que él estaba haciendo no fue en vano. Que ese tiempo que cada vez que tú sacas para orar por tus hijos, te dan una palabra y decir, mira, Dios te bendiga, Cristo te ama, a tu vecino, a aquel hermano o hermana que te está haciendo la guerra. Esa palabra, mira, nunca llega a la tierra. Yo creo que es, llega a la tierra, pero es Dios que la hace germinar en su tiempo. Yo creo que es Isaías, capítulo 55. Está hablando cómo la palabra llega a la vida de ellos. Temprano o tardía. No sé exacto dónde dice, pero él dice en la palabra que él hace lo que él quiera con la palabra de Dios. Nunca vuelve vacía. Siempre va a dar fruto, pero da fruto a su tiempo. Entonces, después de mi conversión, el Señor me llamó a mí, al misterio, el hombre hablando, ¿verdad? El ministro. Dice, después de mi conversión, el Señor me llamó a mí a un misterio. He aquí me tenían sirviendo en lo que Él me permitía. Y mientras el anciano oyó esto, las lágrimas rodaban por las mejillas de aquel olvidado anciano, mientras reconocía que aunque no siempre veamos resultados inmediatos, la semilla que cae en buena tierra, tarde o temprano, producirá fruto para la gloria de Dios. Ponte sobre tus pies. Quiero terminar con esto. Tome un momento y miran a su alrededor, a su derecha, izquierda, delante de ti, atrás de ti. Mira a la gente que está a su alrededor. Lo que el Señor nos ha permitido, ¿verdad? Congregarnos aquí en esta iglesia. Todos nosotros aquí estamos en la misma lucha. Contra el mismo enemigo. Por el mismo propósito. La misma lucha, los afanes del mundo, deseos de la carne, cosas que nos quieren hacer tropezar. Y a veces lo ha sido así, pero por la gracia de Dios, Él nos ha podido levantar. Contra el mismo enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, que vino a matar, robar y destruir, que en este momento quiere destruir muchos hogares, muchas casas, muchas vidas de la persona. Y estamos luchando con el mismo propósito de aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Es por la salvación nosotros estamos peleando. Yo no sé su condición, yo no sé su vida espiritual, pero el Señor sí lo sabe. Y hoy, en esta noche, esa semilla, esa palabra de Dios que fue sembrado hoy por este siervo inútil, Dios lo va a hacer caer en 4 suelos. Aquel que tiene su corazón endurecido no va a entender estas cosas. Aquel que está afanado por las cosas del mundo, que siempre vamos a tener afanes. ¿Quién no tiene afán? Yo el otro día, mira, cuando yo salí el martes de aquí, en la noche, yo llegué a mi casa, me acosté, preparándome para ir al trabajo. Y esa guagua que el Señor me permitió comprar, tan linda, que no la codiciaba, pero sí lo apreciaba. Y tenemos que cuidar cosas que son buenas, ¿verdad? Para mantenerlo. Cuando yo llegué al trabajo, a salirme de la guagua, yo vi un dibujo al lado, que alguien me lo rayó diciendo todas las malas palabras. Yo dije, wow, Señor, ¿por qué tuvo que ser mí? Yo dije, wow, tan afanado por un carro, una guagua que Dios me dio, no entendiendo en el momento, pero lo que el Señor ha permitido en mi vida es para dar testimonio de que hay cosas que van a suceder en nuestra vida que no son por causa que hemos pecado, no porque nuestros padres han pecado, sino procesos que Dios permite para que el Padre sea glorificado. A Dios sea la gloria. Entonces, es a nosotros que nos toca en esta noche tomar esa semilla y hacer que llegue a buena tierra,
para que nosotros podamos dar fruto, para que el mundo conozca que nosotros somos hijos de Dios y no somos como ellos. Agárrense de las manos cada uno. Somos un cuerpo. Sus dolores son mis dolores. Si alguien está afligido, caído, vamos a orar por uno de los otros. A Dios de la gloria. Padre, gracias. Oh Dios mío, tu misericordia es tan grande por nosotros. Padre, he aquí tu pueblo, Dios mío. He aquí, Dios mío, aquellos corazones. Esta noche te presento, Dios mío. Te presento cada corazón, Dios mío. Tú sabes, tú conoces todo, mi Dios amado. De la manera que ellos te buscan, Dios mío. La fe que ellos han tenido, los procesos que ellos han tenido que pasar, Dios mío, para llegar a este momento. Dios mío, te pido fuerzas nuevas, Dios amado. Que la palabra que tú has prometido por aquel que está cansado, Dios mío. Si esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, mi Dios. Oh Padre Santo, te presento los procesos de cada uno, mi Dios amado. Tú conoces, Dios mío, lo que estamos atravesando. Y no es por causa que hemos pecado, o a veces no hemos descuidado, Dios mío, perdónanos si es así. Pero a veces es para ver tu gloria, Dios mío, para ver tu gloria manifestada en nosotros, para que podamos dar testimonio de un Cristo vivo lleno de poder. Padre, tú has prometido que tu palabra nunca vuelve vacía, mi Dios. Que hoy esta palabra llegue en buena tierra, mi Dios amado. Que yo pueda ver con mis ojos, Dios mío, el pueblo de Cristo prosperando en salud como prospera su alma, mi Dios de la gloria. Padre, te presento, Dios mío, el remanente fiel, Dios amado. Los dones, Dios mío, que han, Dios amado, desarrollarse en este cuerpo, Dios amado. Que tú sigues produciendo ese querer como el hacer para tu buena voluntad, mi Dios. Para que cada uno entienda el talento que tienen, mi Dios amado, y que la usen para edificación del cuerpo de Jesucristo, mi Dios. Padre, te presento a los enfermos, aquellos que están padeciendo de salud en este momento, en este lugar, Dios mío. Por tu llaga nosotros hemos sido curados, porque el castigo de la paz fue sobre ti, mi Dios. Y por tu llaga nosotros hemos sido curados. Proclamamos sanidad en esta noche, mi Dios. Que sea tu sangre limpiando, Dios mío, llevándose toda enfermedad que podía venir o podíamos tener a ver, Dios amado. Gracias, mi Dios. Te presento al más débil, Dios amado. Aquel que piensa que es más débil, Dios mío, en este momento. Auméntale la fe, Dios amado. Ábrele entendimiento, Padre de la gloria, para que pueda comprender tus escrituras, mi Dios. Tú dices que ellos son necesarios para el cuerpo y así lo creemos, Dios mío, porque en ti, Dios mío, cada uno de nosotros somos alguien. Tenemos identidad, Dios amado. Somos sal y luz en esta tierra de tinieblas, Padre amado. Y te damos gracias por todo lo que tú vas a hacer en esta iglesia. Gracias, Dios mío, por hablar a mi vida, mi Dios de la gloria. Gracias por este privilegio de predicar tu palabra, mi Dios amado. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Que Dios le guarde.